Estamos muy contentos, emocionados, los recibimos con toda la calidez y la fraternidad de este momento. Cerrando, la idea es armar un informe con lo que se hizo. Hoy Evo también presentó su declaración con un grupo de compañeros del CELS para sumar al informe. La idea es que esté lo más completo posible y que sirva para realmente hacer una denuncia. No sabemos bien cuál va a ser la recepción que va a tener en los organismos internacionales. Obviamente lo primero que pensamos es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero como decía al comienzo, ya sabemos el nivel de complicidad que están teniendo y que está teniendo la OEA con el actual gobierno de Bolivia. Son fundamentales todos los tipos de gestos también que pueda haber de parte del resto de los gobiernos de la región. Lamentablemente la región está teniendo un corrimiento a la derecha muy grande, por lo menos sí sabemos que el Estado argentino por ahora no reconoció al gobierno boliviano. Espero personalmente que eso se mantenga de la misma manera, porque también habla internacionalmente de la menor legitimidad que va a tener. Lamentablemente el resto de los países sí lo está reconociendo, así que legitimidad va a tener, pero no deja de ser un hecho importante para la denuncia internacional. Así que bueno, paso la palabra y después cualquier cosa respondo alguna pregunta. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, muchas gracias. Y gracias también a los compañeros por compartir conmigo este espacio. Porque asumí el compromiso personalmente con cada uno de ellos. Antes de entrar en lo de Chile, quiero destacar, ponerle nombre y apellido al sufrimiento del pueblo boliviano, porque me parece que eso es indispensable para gente de bien como somos todos. Y a lo que con tanta precisión describía el compañero Iván, yo le sumo el nombre de doña Claudina Faugí. Doña Claudina es una habitante de Sencata. Sencata es un lugar que queda a unos kilómetros del Alto. Doña Claudina tiene a 3 de sus 4 hijos detenidos. Fueron atados con alambre, detenidos. A su hija la detuvieron en el momento en que ella venía de su casa trayendo la documentación de sus hermanos, pensando que los iban a liberar. No me quiero olvidar de doña Leucaria Pongó, que tiene a su hijo menor de edad, con atraso madurativo, también detenido y acusado de sedición. No me quiero olvidar de don Felipe Quispe, un mecánico de 66 años, que estaba internado en el Hospital de los Coreanos, con su tobillo reventado, porque cuando desde el helicóptero estaban tirando sobre población civil indefensa, él comenzó a cerrar su taller y uno de los balazos le reventó la pierna. Y quiero destacar al Hospital de los Coreanos, a diferencia del hospital holandés, que es al que hacía alusión Iván, que era el que no atendía a los heridos y que decía que te cure Evo. En el Hospital de los Coreanos, como está en Sencata, está en el propio territorio de la clase trabajadora, los más humildes, los más perseguidos. En el Hospital de los Coreanos, el personal, todo completo, médicos, enfermeros, etc., brindaron una atención maravillosa a 13 heridos de bala, que ni un solo fiscal se acercó para saber qué había pasado. Ahí es donde encontramos a don Felipe Quispe, sumamente agradecido por la atención de sus propios compañeras y compañeros. Y no me voy a olvidar nunca más de doña Nicolasa Virginia, la madre que compró con sus pocos pesos el ataúd blanquecito, ese que ustedes vieron en la foto, porque cuando estaban haciendo el funeral de su hijo, fusilado desde un helicóptero, también lo gasearon, también los reprimieron y hasta le quisieron robar el cadáver. Era difícil sostenerle la mirada a esa gente, como bien decía Iván. Y es difícil no sentir otra cosa más que mucha bronca, mucha calentura, y pensar seriamente en la necesidad de que paguen los crímenes que han hecho, que han cometido. Después hablaremos más de Bolivia. Me toca hablar de algo a lo mejor un poco más auspicioso, por así decirlo, que fue nuestra experiencia en Chile.
Viajamos a Chile apenas días después de la gran movilización del viernes famoso, de esa movilización multitudinaria. Yo había estado pocas veces en Santiago y siempre la recordaba mal. La recordaba oscura, solemne, acartonada, triste, con la cabeza gacha. Prácticamente no recordaba a los chilenos sonriendo en la calle. Y me encontré con un Santiago dado vuelta, con un Santiago lleno de colores, con las paredes pintadas. Me encontré con la gente en una actitud diferente. Ya no estaba la cabeza gacha, estaba esa posición del que se decidió. Y tengan en cuenta esto que voy a decir, porque esa consigna del Chile despertó. Es sin ningún lugar a dudas el acierto más grande para calificar lo que había pasado. Cualquiera de los que estamos acá vimos y presenciamos el debate televisivo por el cual los dos pelados trágicos que tuvimos como candidato a presidente sostenían que Chile era el modelo. ¿Se acuerdan del infame de Esper diciendo que ese era el modelo a imitar? Y hablaban de que en Chile había paz, cuando en realidad en Chile lo que había era silencio. Y hablaban de que en Chile se había desarrollado el capitalismo del modo ejemplar. Y en eso acertaron. Porque es verdad. Chile desarrolló el capitalismo y demuestra definitivamente que el capitalismo es, como dijo algún gran compañero alguna vez, la tumba para toda esperanza de redención humana. Chile tenía cosas que permanecieron en silencio por muchos años, tales como la de pedir un turno en un hospital y que te lo concedan, un turno para tu padre, y que te lo concedan cuando tu padre ya hace 1 año y medio había fallecido. Que el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que edita un libraco así por año, registre en ese libro como violación a los derechos humanos lo que significa pedir un turno para kinesiología o para problemas en el aparato digestivo en un hospital público de Chile, con entre 2 y 3 años de espera. Chile es el que tiene un código de aguas que no solo ha privatizado el agua de la canilla en las casas, ha privatizado el curso del agua, el curso del río. Y entonces, en las poblaciones que rodean a Santiago, cuando la empresa que tiene el derecho, entre comillas, sobre ese agua quiere, abre la compuerta y hay que sostener la mirada sobre los animalitos, caballo, perro, vaca, lo que fuera, que salen corriendo al curso de agua para tomarla. Es el mejor ejemplo de lo que es el capitalismo. Chile es el que te hace subir a un colectivo que, además de estar subsidiado por el Estado, te hace pagar con nuestra SUBE, por ejemplo, pero para pasar al fondo tenés que pasar por un torniquete o molinete, que le dicen, que si tenés un problema de obesidad, algún problema de embarazo, alguna dificultad, te sometés a la denigración de decirle al chofer que te abra la puerta del medio, cansando al resto del pasaje que quiere llegar, y entonces ahí sube el gordo, la gorda, con problemas, digamos. Porque lo que se trata es de que nadie se vaya a colar. Estos ejemplos de la cotidianidad que yo les estoy dando hablan a las claras de lo que significa vivir 30, 40 años sometidos por un sistema que es atrozmente inhumano. Un sistema que consagró la AFP, la nuestra mal recordada AFJP, y que te da el 35%, si sos docente, del salario que cobrabas en actividad cuando te jubilás. Pero Chile también era el país en el que los grandes medios se habían ocultado que durante muchos años, muchas veces,
la juventud, los pibes se habían levantado. Y habían protagonizado hechos que nunca alcanzaron la trascendencia que tienen estos últimos, nada más que porque en realidad el resto de la población no se había sumado. Pero los chicos del secundario, los chicos de la universidad, los chicos que tienen que salir a pagar los créditos para estudiar y que perdían su cursada porque no cancelaban ese crédito, se cansaron y dijeron basta. Así que vean ustedes si no es cierto eso de que no fueron 30 pesos, sino que fueron 30 años. En ese contexto se dio lo que yo entiendo y creo es la revuelta popular, la calificaría así. No veo todavía elementos de ruptura al estilo de un proceso revolucionario tradicional, pero es una gran revuelta popular que ha sumado a distintos personajes y personalidades de las distintas clases subalternas de Chile y acompañan todo este proceso, aunque con una ausencia de un elemento direccionador, conductor de todo esto. Pero sí tiene una mesa llamada de unidad social que, por oposición a lo institucional, y cuando hablo de lo institucional incluyo incluso al Frente Amplio, el Frente Amplio se ha transformado en un apéndice del gobierno de Piñera, legitimando cosas que son verdaderamente un bochorno. Porque Chile está luchando en este momento sobre 3 aspectos. Uno es la disputa en la calle, la masividad de las movilizaciones, que si bien ha decaído, porque es natural que decaiga, la de los viernes se mantiene, pero además ha virado, ha cambiado hacia un nivel de iniciativa sumamente interesante que le ha sumado, por ejemplo, el movimiento feminista. Ahí está la coordinadora 8 de marzo haciendo de las suyas, si vos vas en el medio de una represión feroz con los Paco Culiao, porque esos son así los carabineros, el término técnico es Paco Culiao, vos vas por la calle caminando y te agarran acá en la esquina y te tiran como te tiraban a los ojos, lo vimos. Yo soy el del famoso audio ese que salió, bueno, ese que se viralizó por todos lados, que decía, alguien que diga algo, no están diciendo nada, estos turros están tirando a los ojos. Bueno, en ese mismo momento lo estaba mirando. Pero nos íbamos para la otra calle y otra vez el pueblo ahí que avanzaba sobre la Plaza de la Dignidad. Y en el medio te aparecían 7 chicas, una atrás de la otra, haciendo una performance. Es decir, la creatividad es maravillosa. Cada vez uno se reconforta más de ser latinoamericano, porque encuentra eso, que es el elemento distintivo. Por todos lados se expresaba, hasta con arte en el medio de la batalla, se expresaba la resistencia. Entonces, un aspecto es la disputa en la calle, donde Piñera ha desatado todo lo que ustedes crean y más también imaginen en materia de represión. Más de 300 pérdidas oculares, 2 personas definitivamente ciegas porque perdieron ambos ojos. Soda cáustica en los guanacos que van tirando el agua por la calle. Ni hablar de los 2000 detenidos. Ni hablar de las denuncias por violaciones contra mujeres y disidentes sexuales. Digamos, un arsenal de medidas represivas propias de la guerra que Piñera había declarado. No olviden nunca que Piñera declaró la guerra. Ese es un contexto. El segundo contexto que está dando la pelea a Chile es el famoso poder constituyente, donde ahí hay muchas cosas para discutir, porque mientras el poder juega esto de cambiemos todo para que no cambie nada, que es lo que está haciendo Piñera y compañía, el pueblo está muy firme reclamando una asamblea soberana, democrática, paritaria, con el tema de género, y plurinacional, porque casi el 14% de la población chilena es de origen mapuche, araucano y hasta negro, afrodescendiente. Todo este cuadro de situación nos pone además
En el tercer elemento, a la disputa en la calle, al problema del poder constituyente, se le suma también la agenda social, que son los tres elementos claves. Y en la agenda social aparece la necesidad de los aumentos salariales, aparece la derogación del Código de Aguas, esto de lo que yo le estaba hablando recién, aparece una serie de reclamos que son indispensables, y obviamente la cuestión antirrepresiva. Y entonces aparece ahí los nuevos caminos que se ha planteado en nuestra América para dar el golpe de furca a esta ambición del poder imperial. La lucha medioambiental, el rol protagónico de las mujeres y la lucha antirrepresiva, que por primera vez en su historia Chile la tiene incorporada ahora como central. En este contexto, lo que se está discutiendo hoy es nada más ni nada menos que el futuro del país que era ejemplo. Es, por supuesto, un final abierto. No hay ninguna posibilidad de asegurar qué es lo que pueda llegar a pasar. Pero se está estudiando seriamente un proceso que hay compañeras y compañeros que lo están llevando adelante con una seguridad en cuanto a que ese es el camino que verdaderamente conmueve. Porque ellos están planteando, ya casi les diría, en términos gramscianos, entender que se trata en este momento de dar una guerra de posición. Es decir, llevar la trinchera más allá. Y en esto la tienen tan clara que están firmes y en un solo puño dando respuesta a cada acto del gobierno de Piñera, que tiene ya hoy menos del 10% de apoyo y de reconocimiento. Con una derecha que le habla al oído a Piñera, permanentemente le habla al oído a Piñera. Con una derecha que tiene en las Fuerzas Armadas su principal respaldo, como siempre lo ha tenido cada vez que ha tenido algún problema de ingobernabilidad. Pero también con una derecha que ya no conmueve del modo que conmovía antes, porque ha quedado a la luz y se han mostrado todas sus indecencias. Ya ha sido público y notorio esto, y se acompaña además con un hecho muy grave de corrupción en las Fuerzas Armadas, que le ha bajado el precio al famoso concepto de que en Chile las Fuerzas Armadas son respetadas. En realidad, a las atrocidades que cometieron en 2 días, porque después se tuvieron que volver a los cuarteles. Era impensado ver en Chile carteles que decían: Milico, vete al cuartel. Impensado. Pero no puesto en un edificio, en un sindicato, puesto en una casa, en una ventana de un departamento. Eso era impensado años atrás. Esto es lo que está ocurriendo hoy en Chile, con el protagonismo, insisto, de los trabajadores portuarios de Valparaíso. El 91% del Producto Bruto Interno se maneja desde ahí. Cobre, madera, salmón, sale todo por el puerto de Valparaíso. Un grupo de mineros, sectores chicos de la minería, que están ahí incorporados. La ANEF, que vendría a ser el IBAN de Chile, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, o el ATE, para ser más gráficos, de Chile. Y obviamente la juventud. Son los elementos tremendos. Ha quedado completamente desarticulado el movimiento político tradicional, no tiene respaldo. Pero no ha sido reemplazado por la despolitización. Ha sido reemplazado por aquellos elementos que expresan políticamente y coherentemente a su pueblo. Están en esa disputa, final abierto. Pero sin ningún lugar a dudas, que si no entra ni el sectarismo ni la ingenuidad, 2 elementos que podríamos tener en cuenta también entre nosotros, si no entra ni el sectarismo ni la ingenuidad, es muy probable que desde Chile ayudemos a que también Bolivia se recupere y que el futuro venturoso para nuestra América esté más cerca de lo que muchos pensamos. Déjenme por lo menos tener esa esperanza.
neoliberal que se registra. A partir de ahí ya vimos, acá hasta en el 93 Santiago del Estero, hasta acá se quemó Santiago del Estero, que era un levantamiento que después se borró. ¿Y cómo se borra de la memoria fácil esto? Fíjate que nadie, cuando ven estas aplicaciones neoliberales, se recuerda de que aquí fue derrotado el neoliberalismo en América Latina. Y eso es la fuerza que nosotros tenemos. Somos un continente que viene resistiendo esto que decía el compañero, de una forma tan creativa, que estos preparan todo un proyecto de recolonización. Ellos preparan para cada 10 años más o menos. Cada 10 años crean una documentación para ver cómo vamos a avanzar sobre América Latina. Por eso el documento 4 de Santa Fe era muy importante, primero porque es fácil entenderlo para la gente. Hay otros documentos que son más complicados, pero eso es claro. Empezaba con la doctrina Monroe. Y tanto decíamos nosotros, este es un proyecto de recolonización continental. ¿Por qué? ¿Qué dijeron ellos? Empezaron a tratar de hacer los golpes blandos para no complicar esto con las fuerzas militares. Pero no lo